¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a tu programa Detrás del Síntoma, este programa donde platicamos acerca de la relación entre el conflicto emocional y las manifestaciones físicas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, enfermedades o síntomas físicos. El día de hoy, pues vamos a platicar de un tema bien interesante. Vamos a hablar cuál es la emoción detrás del cáncer. El cáncer, es posible que tú que me estás escuchando, pues conozcas a alguien que haya presentado este síntoma y puede haberlo presentado, por ejemplo, en el pecho, cáncer de mama, cáncer de hígado, de estómago, incluso cáncer en la médula, ¿no? Que es la parte de la leucemia, y cáncer de piel, por ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a abordar esta enfermedad, este síntoma, visto desde la parte emocional. ¿Qué sentido tiene que se haga presente en la persona? Ya lo hemos platicado en programas anteriores, la enfermedad o síntoma viene a ayudarte a sobrellevar la vida. ¿Cómo es así? Porque pues a lo mejor si es la primera vez que me estás escuchando, te vas a preguntar y vas a cuestionar esta parte, pues siempre la enfermedad nos va a estar ayudando. ¿Para qué? Para sobrevivir. Es una adaptación del organismo ante una situación conflictiva en la que nos encontramos, ¿sale? Muy bien. Entonces, hemos platicado en otros programas, por ejemplo, de temas linfáticos, lo que es el sistema linfático, temas osteoarticulares, lesiones, por ejemplo, de rodilla, de cadera, de hombro, de codo. Hemos platicado de enfermedades del sistema respiratorio, entre otras, ¿no? Si te interesa conocer alguno de estos temas a profundidad, bien me puedes escribir ahí en los comentarios y con todo gusto te voy a dejar el link del programa que en su momento pues llevamos a cabo. Muy bien, hoy abordaremos pues este tema, el cáncer. Esta enfermedad pues ha tocado obviamente la vida de muchas personas y desde hace años pues ha estado presente. Y tratamos comúnmente, como cualquier otra enfermedad o síntoma, de atacarlo, y eso es porque así se nos enseñó, atacar la enfermedad, atacar el virus, atacar, etcétera. Y siempre estamos como defendiéndonos ante eso, sin tal vez preguntarnos qué sentido tiene que esté en nuestro organismo. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es verlo desde otro punto de vista, y no quiere decir que este tenga que ser tu punto de vista, simplemente expongo aquí lo que en mi experiencia ha servido de parte de la medicina psicosomática, de la bioscodificación, y es otro punto de vista de ver la enfermedad. La enfermedad se ve como una adaptación del organismo. Para atender la enfermedad hay que entenderla, hay que ver qué nos quiere decir, de qué nos hablan estos síntomas, cuál es la función biológica del tejido afectado, y entonces sí, atender el conflicto emocional que la detonó y atendernos físicamente por los medios que cada quien le sean más convenientes. Habrá personas que destinen o recurran más bien a la parte de la medicina alópata, otros a homeopatía, otros a flores de Bach, otros a naturismo, etcétera. Aquí no estamos peleados con ningún tipo de creencia, ningún tipo de criterios de salud, ¿no? Conforme lo que fuimos educados. Muy bien. En la actualidad el cáncer pues es una enfermedad multifactorial, donde influyen aspectos genéticos, ambientales, alimenticios y emocionales. Y hoy nos enfocaremos en comprender qué conflictos emocionales pueden estar relacionados con su aparición y el desarrollo. ¿Sale? Muy bien. Como objetivo del programa, pues la intención es no generar miedo, sino abrir un espacio de comprensión y sanación. Entender cómo nuestras emociones pueden impactar en nuestra salud y esto nos dará herramientas para transformar la vida. Hay que entender la biología del cáncer y su simbolismo emocional. El cáncer, pues como tal, es un crecimiento, es una proliferación celular, ¿no? Pareciera que es como un exceso de tejido, y pues así lo es un exceso de tejido. ¿En qué área? Pues dependerá del órgano afectado, ¿no?
Y para empezar este tema, a ir metiéndonos un poco en tema, te platico un caso que vi. Hay una persona, le voy a llamar Pedro. Pedro, pues en su momento llega a su lugar de trabajo, le hace pasar a recursos humanos y pues ahí en recursos humanos básicamente o prácticamente le dan las gracias por haber estado laborando pues cierto tiempo. Obviamente esto Pedro no se lo esperaba y su primer pensamiento, ¿cuál fue? Me voy a quedar sin comer y lo más preocupante, voy a dejar de darles de comer a mis hijos, ¿no? Entonces, tú que me estás escuchando, ¿cuál órgano crees tú que es el que almacena la energía, el que almacena ese recurso para mantenernos activos durante cierto tiempo cuando no tenemos ingesta de alimento? El hígado es uno de los principales órganos que almacena energía. Tú, el día de hoy que te despertaste, vamos pensando que no has comido nada y tienes cierto nivel de energía para ir al baño, para irte a preparar el café, para bañarte, para prepararte el desayunar. Es decir, esa energía desde que te despertaste hasta que vas a ingerir el primer bocado de tu desayuno, ¿de dónde crees que proviene? Viene del hígado, es decir, del glucógeno. El glucógeno es, digamos, esa sustancia que pues es energía, que es energía instantánea que tienes al momento disponible, y de ahí va a jalar tu cuerpo recurso para llegar a realizar tus actividades. En el caso de Pedro, ¿por qué se impacta el hígado? Su manera de pensar es, me voy a quedar sin comer y voy a dejar de darles de comer a mis hijos. Entonces, acuérdate que tenemos dos partes en el cerebro, una parte consciente, que es la que percibimos, digamos, nuestros cinco sentidos alimentan esa parte consciente, y también tenemos la parte inconsciente. Y nuestro cerebro inconsciente, que toma el 90% de nuestras decisiones diarias, es quien va a tener la posibilidad de ir generando esas adaptaciones del organismo. Entonces, el cerebro inconsciente, que entiéndase que es como un piloto automático, donde está ahí todo lo que ya aprendimos, lo que va a hacer es tomar decisiones en esos momentos de crisis. ¿Qué decisiones? Es si el hígado, su función del hígado es almacenar energía, y Pedro no sabe cuándo va a volver a tener el recurso para volver a llenar ese almacén. ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? Va a incrementar el exceso, va a haber un exceso de tejido. Obviamente, primero en el hígado va a haber una inflamación, se va a hacer grandecito, pero si este estrés pasa por días y Pedro ni siquiera lo comparte a su familia para no preocuparlos, a lo mejor Pedro sigue saliendo pues ya no a trabajar, sino a buscar, a tratar de encontrar un nuevo trabajo. Lo que llega a pasar en ese entonces, pues es incrementar ese exceso o ese tejido del hígado para almacenar más energía. Y así es como piensa nuestro cerebro inconsciente y manda la señal al organismo para que se genere esa adaptación. ¿Sale? Entonces, ahí Pedro obviamente de manera consciente no está diciendo, pues como me quedé sin chamba, voy a hacer que se incremente mi almacén de energía. No, simplemente esa decisión la tomó su cerebro inconsciente, ¿sale? Ayudando en este momento a Pedro a sobrellevar la situación. Entonces, vamos pensando que al cabo de a lo mejor un mes, 2 meses, Pedro encuentra trabajo o incluso puede que haya recuperado algún préstamo que en algún momento hizo y recuperó ese préstamo. Ahí es cuando Pedro tiene esa, digamos, resolución del conflicto, que su conflicto era quedarse sin comer y dejar de darles de comer a sus hijos. Entonces, ese exceso de tejido en el hígado, tal vez durante esa etapa, Pedro pues sintió ciertos dolorcitos en el lado derecho del cuerpo, pero hasta ahí, ¿no? No había molestia grave ni nada. Entonces, cuando se soluciona el conflicto de que Pedro empieza a ir a trabajar a su nuevo trabajo o que bien recibe un recurso que le debían,
Entonces viene la fase de reparación, decimos en medicina psicosomática, en biodescodificación. Viene esa fase de reparación donde vuelve el cuerpo a estar de manera, digamos, natural, funcional. Entonces, ese exceso de tejido ya no tiene razón de estar y entonces se va a empezar a degradar. ¿Y quién lo va a degradar? Pues lo van a degradar los microorganismos que tenemos en el cuerpo, como por ejemplo bacterias, hongos, micobacterias y virus, ¿sale? Entonces, ahí van a participar los microorganismos para degradar ese exceso de tejido y lo van a desechar, a lo mejor en forma de sangrado cuando Pedro vaya al baño. Va a ir al baño y pues ahí se va a asustar. ¿Por qué? Pues porque va a decir, oye, pues estoy haciendo sangre, ¿no? Y ahí puede impactarse fuertemente, pues porque claro, que no se va a impactar cuando en el baño ve que acaba de hacer sangre. Sin embargo, que internamente, ¿qué está pasando en su biología? Ya se están reparando los tejidos, ¿sale? Entonces, puede que Pedro en ese momento vaya al médico y le va a decir, ¿sabes qué, Pedro? Pues tienes cáncer de hígado, tras haberse hecho algunos estudios. Y ese cáncer, pues realmente ya se está degradando, es parte de la reparación. Entonces, si Pedro no sabe de medicina psicosomática, de bioscodificación, pues claro que se va a espantar y a lo mejor obviamente le van a recetar algún medicamento o algún tratamiento inicial para ir atacando esas células cancerígenas, ¿sale? Y el organismo es tan sabio, tan, digamos, natural, tiene esa forma natural de autorregularse, que pasa, por ejemplo, en los animalitos, en los antílopes, por ejemplo, en las praderas, ellos están en tiempo de lluvia, pues hay hierba, ¿no? Están comiendo y todo. Llega el tiempo de estiaje, es decir, cuando ya no está lloviendo, se escasea la hierba, ¿no? Ahí empieza a haber pues menos vegetación y el hígado de este antílope, menciono el antílope, pero puede ser cualquier animal, empieza a incrementarse, ¿no? Se empieza a incrementar, se empieza a hacer más grande de su hígado. ¿Y para qué? Pues para almacenar. Le está pasando lo mismo que le pasó a Pedro. Entonces, cuando llegan las lluvias y ahí empieza a brotar la hierba, hay alimento para este animal, su cerebro inconsciente va a decir, ¿sabes qué? Pues ya, no necesitamos este hígado tan grande, ya hay alimento aquí afuera, entonces ese exceso de tejido se va a empezar a degradar por medio de sus microorganismos que tiene este propio animalito, y a lo mejor va al baño y va a decir, "Oh, hoy huele diferente", pero no se va a espantar porque es lo que pasa año con año, ¿sale? Entonces, cuento este caso porque es un caso que vi en sesión y el entendimiento de la persona, la toma de conciencia ya ayuda bastante, ¿sale? No quiere decir que Pedro no tuvo que hacer nada, ni que tuvo que tomar algún tratamiento o que dejó de lado una terapia, etcétera, ¿no? Si como yo le dije, si a ti te mueve, te resuena el seguir un tratamiento, incluso temas de hasta cierto punto cirugía, lo que para él sea que le vaya a ayudar, eso lo puede aplicar la persona. Y en este caso dijo, no, sabes que me siento bien, creo que estoy tomando conciencia, me cayó el 20, ahora entiendo que pues, mi biología, mi propio organismo me quiso tratar de salvar la vida mediante digamos, adaptación del organismo y ya, entonces, eso fue parte de la sanación y la otra parte simplemente en confiar en que siempre va a haber alimento, siempre va a haber recurso. Y obviamente Pedro venía de una historia familiar en la que en la infancia pues tuvo carencias, ¿no? Platicaba pues que les tocaba muy poquito de la comida a él y a sus hermanos y siempre había poquitos recursos, entonces por eso se programó Pedro así, esa es la manera de pensar ante el evento de cuando lo corren del trabajo, ¿sale? No todos pensamos de la misma manera. ¿Qué puede haber pasado? Que Pedro
en lugar de pensar, me voy a quedar sin comer, hubiera pensado, por ejemplo, perdí mi territorio. ¿Y el territorio en dónde se va a impactar? Digamos, estrés en el corazón, porque el corazón representa nuestro espacio, nuestra casa, y el trabajo es, digamos, una extensión de nuestro hogar, ¿sale? Entonces puede otra persona impactarse del corazón, otra persona se puede impactar el sistema digestivo, por decirlo, porque a lo mejor piensa, ¿y por qué a mí sí me corrieron y al que no hace bien su trabajo sigue en el trabajo, ¿no? Entonces lo vive en términos de injusticia y se va a impactar su sistema digestivo. Puede haber pensado Pedro, no soy, pues sí, ahora entiendo, no soy suficiente para este puesto, nunca he sido bueno para hacer las cosas, y que se va a impactar en su sistema osteoarticular, que tiene que ver con la desvalorización, se va a sentir menos, Pedro, ¿sale? Entonces, esto que estoy platicando son generalidades, es entender la biología, cómo funciona, y no quiere decir que en todas las personas ante un despido van a presentar el mismo cáncer de hígado, no es así, ¿sale? Es más, ni siquiera puede que lleguen a cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer ya es un conflicto muy profundo, muy fuerte, viene de un estrés realmente impactante. No es así como que vengo manejando y se me metieron y no por eso pues me va a dar cáncer, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un estrés, quiere decir que la persona vivió un conflicto muy impactante, repentino, o bien ha sido un conflicto que se ha estado acumulando por años, ¿sale? Y de ahí, por ejemplo, resentimientos, que de eso vamos a hablar más adelante, ¿sale? Entonces, platico este ejemplo, este caso que yo vi en sesión. Hoy en día, pues Pedro está feliz en su chamba, en su nueva chamba, y pues trae este nuevo, digamos, esta nueva programación de entender que la vida siempre te va a estar sosteniendo, siempre va a haber alimento, y si no tienes en tu hogar, va a haber quién, vas a voltear al lado y va a haber quién te va a poder echar la mano, quién te va a poder apoyar con recursos, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a continuar y bien, dice así. ¿Cuáles son los principales conflictos emocionales relacionados con el cáncer? Y uno dice, dolor emocional profundo y no expresado. Es lo que te comentaba. Tiene que ser un dolor muy profundo que te haya impactado y que obviamente no lo hayas expresado a nadie, a ninguna persona, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque cuando ya lo expresas, vamos pensando que a la comadre, que al amigo, que al sacerdote, que al psicólogo, ¿qué pasa? La energía emocional disminuye y ya el impacto, esa descarga emocional, pues ya no es tan grande, ¿sale? Muchas personas con cáncer han vivido experiencias de pérdida, abandono o traumas emocionales no expresados. 2, resentimiento acumulado. Cuando el resentimiento se guarda durante años, el cuerpo puede manifestarlo en forma de enfermedad, especialmente en órganos específicos, ¿sale? Entonces, la persona que tiene un cáncer de hígado no vivió lo mismo que la persona que presenta un cáncer de médula, ¿sale? Son conflictos por separado. Y aquí en la medicina alópata, luego menciona que se da, por ejemplo, que alguien tiene cáncer de hígado y pasa a pulmón, como si hubieras hecho metástasis, es decir, como si esas células se hubieran ido a otros órganos, y aquí no lo vemos así. Aquí, si hay un cáncer de hígado, obedece a un tipo de conflicto, y si hay un cáncer de pulmón, obedece a otro tipo de conflicto, ¿sale? Conflictos de identidad y desvalorización. El cáncer en los huesos, por ejemplo, puede estar relacionado con una sensación de falta de valor personal, o con sentir que la vida
ha perdido el sentido. Relaciones familiares difíciles. Muchas veces la enfermedad se manifiesta en personas que han cargado con problemas familiares o han vivido situaciones de sacrificio excesivo. Y aquí es importante mencionar esa palabra, sacrificio. Hay personas que les da por sacrificarse de más y aprendieron y crecieron con eso, que hay que sacrificarse. Y aquí, pues obviamente no vamos a cambiar creencias ni nada, pero si tu creencia en la actualidad no te está ayudando, si ese sacrificio que estás haciendo, pues tal vez nomás lo estás haciendo por obtener un reconocimiento, pero por dentro te estás sintiendo mal, incluso ya tu organismo se está afectando, ¿qué sentido tiene que te sigas sacrificando? Es para que lo pongas en duda. Ahora vamos a ir a algunos ejemplos. ¿Cuáles son los, digamos, los cánceres más comunes según la Secretaría de Salud de aquí de México? Dice que los más comunes son, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de médula, es decir, la parte de la leucemia, cáncer de próstata, y vamos a platicar con qué está asociado estos tipos de cáncer, ¿sale? Muy bien. ¿Para qué nos sirven las mamas? Pues prácticamente nos sirven, a las mujeres les sirven obviamente para amamantar y listo. O sea, no tienen ningún otro sentido, tal vez el estético y un poquito en la parte de la intimidad y ya, párale de contar. Su principal función es la de amamantar. Y en ese amamantar lo que se hace también es proteger, es tener el contacto del bebé. ¿Por qué se habrá incrementado el cáncer de mama en las últimas fechas, en los últimos años? Si la función de la mama es alimentar, es proteger, para las personas que nos están escuchando diestras, la mama izquierda, si tiene una manifestación de algún síntoma, tiene que ver con un conflicto emocional que está asociado a la pérdida de un hijo. O no a la pérdida, pero sí puede ser también a la separación de con un hijo. ¿Qué está pasando en la actualidad? Cada vez más las mujeres salen de su hogar hacia al trabajo y su pensar interno es, me voy a trabajar para conseguir el recurso para darles de comer a mis hijos, pero al mismo tiempo me siento mal por dejar a mis hijos en casa sin yo estar presente, ¿sale? Entonces no quiere decir que la mujer no pueda trabajar, no quiere decir que la mujer no tenga derecho a ir a hacer cosas que le gustan, pero es lo que está pasando y esto es más arcaico, esto viene por miles de años atrás, ¿sale? Las mujeres, ¿cuál era su función? Quedarse, quedarse en el hogar, cuidar a los hijos y la función del hombre era salir a conseguir el alimento. Cuando este rol cambia, cuando la mujer es la que sale, eh, y no que quiere decir que el hombre se quede, sino a lo mejor el hombre no está presente, a lo mejor es una pareja que está separada o a lo mejor el hombre está en otro país, se fue a trabajar, etcétera. Ahí, cuando la mujer sale y siente que se está separando de su criatura, pues se va a impactar el seno izquierdo, se van a hacer más grandes, por decirlo así, es voy a tener poquito tiempo para estar con mi hijo, que cuando esté con él quiero protegerlo, quiero cuidarlo, quiero estar ahí con él apapachándolo. Entonces, acuérdate cómo piensa el cerebro inconsciente. Si necesitamos incrementar la función del órgano, lo vamos a hacer más grande. ¿Mediante qué? Mediante células de cáncer, ¿sale? De tumor. Entonces puede haber ahí algunas apariciones de algunos quistes. Bueno, el quiste ya es cuando se resuelve el conflicto y el tejido se enquista. Pero
vamos a tener una proliferación celular en ese tejido. A lo mejor la persona va a sentir ahí alguna incomodidad en alguna revisión y se van a dar cuenta pues que a lo mejor tiene un tumorcito ahí, ¿no? Muy bien. Así es como piensa nuestro cerebro inconsciente. Si fuera el lado derecho, el pecho izquierdo, ese está asociado a conflictos emocionales con la pareja. Me siento desprotegida de mi pareja, ¿sale? Y se va a incrementar ese exceso. A falta de la protección de la pareja, pues vamos a generar una protección natural, sobre todo en el tema de las mujeres, ¿sale? Eso en cuanto al cáncer de mama. ¿Qué otro cáncer es importante mencionar el día de hoy? Porque así aparece dentro de las estadísticas que encontramos en Internet, el cáncer de tiroides. La tiroides es una glándula, entiéndase como un tejido que cumple con la función de regular nuestros ritmos. Es nuestro reloj interno del organismo, ¿sale? Entonces, y cumple con esa función. ¿Y para qué va a hacerse grande esa glándula? Pues porque estamos buscando o hacer más rápido el tiempo o hacerlo más lento y entonces se puede llegar a impactar y podemos llegar a tener, digamos, eh, hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿sale? Y muchas veces ya la fase de solución de estos conflictos, pues es cuando aparece ese exceso de tejido, pues ese cáncer, ¿sale? Y entonces la persona ahí cómo vive la situación le impacta mucho lo que tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, una persona puede llegar a desarrollar hipotiroidismo cuando está viviendo una situación, vamos pensando con su mamá, una chica con su mamá que está en etapa terminal y a lo mejor la chica vive en otro país y vuela para ver a su mamá y está viendo que su mamá está pues en los últimos días de su vida y el pensar de la chica es quiero hacer este tiempo más grande, más alargado como se pueda. ¿Para qué? Para alcanzar a decirle todo lo que no le he dicho a mi mamá. Entonces ahí la chica puede llegar a desarrollar hipotiroidismo, es decir, hacerse el tiempo más lento. Pero ante una misma situación, por ejemplo, el tener un ser querido así y que a lo mejor lleva años, ese ser querido lleva años en cama y las personas que le rodean, eh, pues ya están desgastadas porque han estado rolándose entre familiares, cuidándolo y que le duele una cosa, le duele otra y así. Ante esa misma situación de una persona que está en etapa terminal, alguien puede llegar a desarrollar hipertiroidismo. ¿Para qué? Para que el tiempo pase más rápido porque simplemente no puedo vivir mi vida por estar al pendiente de mi familiar, ¿sale? Entonces, ahí podemos ver cómo podemos reaccionar o en una polaridad o en otra ante una misma situación. Y por eso obviamente aquí platicamos de generalidades, pero pues habrá que ver la parte pues de cada persona, su historia, lo que está viviendo. Entonces ya vimos cáncer de mama, cáncer de tiroides y viene, por ejemplo, cáncer de pulmón. El pulmón está asociado tiene que ver con la vida. El pulmón, de hecho, dentro de la medicina psicosomática, de la biodescodificación, el pulmón, así como los riñones, el hígado, el estómago, son órganos de supervivencia, órganos que sí o sí necesitamos, si no, morimos. Muchas veces aparece el cáncer de pulmón cuando a una persona le dan un diagnóstico. Por ejemplo, vamos pensando como en el caso que platicaba de Pedro al principio del programa. Si Pedro va al médico,
cuando su hígado está crecido, el médico le va a decir tienes cáncer. Y entonces el simple hecho de haberle dicho eso a Pedro, Pedro va a pensar, o sea, me voy a morir. Primero me iba a quedar sin comer y ahora me voy a morir. ¿Y qué se va a impactar? Los pulmones, ¿sale? Y los pulmones pueden llegar a desarrollar un exceso de tejido, un tejido cancerígeno. ¿Por qué? Porque es nuevamente nuestro cerebro inconsciente mandando la señal de decir, te vas a morir, te doy más pulmones para que respires más vida. Y el cerebro inconsciente no distingue que eso para nosotros como seres humanos nos impacta la palabra cáncer y nos da miedo. El cerebro inconsciente simplemente lo que está haciendo es buscar ayudarnos a resolver la vida ante la situación estresante que estamos viviendo. Entonces, el cáncer de pulmón se da muchas veces como conflicto de diagnóstico. Cuando la persona va al médico y tiene algo, un síntoma grave que puede llevar a la muerte a la persona, o por lo menos que así se lo haya dicho el especialista, y ahí es cuando los pulmones se impactan y pueden llegar a desarrollar pues, un exceso de tejido. ¿Sale? Muy bien. Cáncer de estómago. El estómago, ¿qué sería como la parte inicial de un cáncer de estómago? El estómago básicamente lo que hace es, su función obviamente es digerir y asimilar alimento. Pero, ¿cómo piensa nuestro estómago? Nuestro estómago piensa entre aceptar y rechazar. Aceptar o rechazar, por ejemplo, agua que estoy tomando. Aceptar o rechazar alimento. Sin embargo, también aceptar o rechazar ideas de mis compañeros de trabajo, ideas que me imponen en casa, reglas, etcétera. La nueva amiguita de mi hija y que trae otras creencias o que trae otra manera de pensar, etcétera, y simplemente no estoy aceptando esa situación y se puede llegar a impactar el estómago. ¿Y qué síntoma es el que comúnmente manifestamos? Pues a lo mejor una gastritis, ¿no? Se hace, por decirlo así, más estómago, pero más que hacer más estómago ante esas situaciones, se genera más ácido clorhídrico para degradar más rápido lo que estamos comiendo. Pero lo que estamos comiendo ni siquiera es masticable, lo que estamos comiendo es esa situación de que yo estoy viendo que mi hija se está juntando con una amiguita que trae otra manera de pensar, otras creencias, otra forma de ver la vida y que a mí no me agrada. Entonces, ante esa situación, mi estómago se va a impactar y se va a hacer una gastritis, ¿sale? ¿Y cuál es la diferencia entre que aparezca una gastritis a que aparezca un cáncer de estómago? Es el nivel de estrés, ¿sale? A lo mejor aquí estoy hablando de la amiguita, pero a lo mejor puede ser que mi pareja me fue infiel y que incluso fue infiel con algún familiar mío y entonces eso es algo inadmisible, es algo, una jugada muy sucia y entonces mi estómago se va a hacer grandote, ahí sí, se va a ver un exceso de tejido, un cáncer de estómago para poder digerir ese bocado indigesto que me estoy tragando, ¿sale? Muy bien. Algo que quiero comentar es que ante un evento, un mismo evento, si hay dos personas, una, una persona lo va a vivir de una manera y la otra persona de otra manera, ¿sale? Y una puede llegar a manifestar síntomas y otra no necesariamente. O puede que las dos sí, ¿sale? Pero ¿de qué depende eso? De cómo está viviendo la situación la persona. Y también, obviamente, de cómo está de salud la persona. Aquí en medicina psicosomática y biodescodificación no estamos peleados con, por ejemplo, el llevar una buena alimentación, el tener buenos hábitos, por ejemplo, de actividad física, de cuidado personal y demás. Entonces, ante un mismo estrés, nuestro cuerpo puede reaccionar de una mejor manera
si continuamente estamos pendientes de nuestra salud, nos apapachamos, nos alimentamos pues de la mejor manera, hacemos cierta actividad física y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a estar fortalecido, ¿sale? Y eso va a ayudar a afrontar mejor las situaciones del día a día. ¿Qué otro cáncer? Ya hablamos de cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, cáncer de estómago. Y voy a finalizar aquí con cáncer de huesos, de sangre, la leucemia. Pasa, por ejemplo, conocí un chiquitín que tenía leucemia, desafortunadamente, pues fallece. ¿Y cómo era la vida de este chavito? Imagínense, ¿qué tiene que estar viviendo una persona emocionalmente hablando para manifestar un cáncer de huesos, un cáncer de sangre? Este chiquitín, pues no se sentía querido, ¿no? Y aunque pues ahí estaba mamá, estaba papá, simplemente no se sentía querido. ¿Y de dónde venía esa información también? De cuando ese pequeñito estuvo en el vientre materno. Cuando la mamá se entera que estaba embarazada y que llevaba ese chiquitín en la barriga, pues simplemente eso le trajo un conflicto a su vida y realmente no lo quería tener. Pero bueno, pues platicando con familiares y demás, pues le aconsejaron que lo tuviera. Entonces, imagínate cómo nace y crece ese pequeñito sintiendo que no merece estar ahí, que no quiere traer conflictos a su mamá o a quienes le rodean. Entonces, así lo vive una persona, vive una desvalorización profunda, 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 en la que no se siente importante la persona, ¿sale? Y por eso se presentan síntomas como la leucemia. Ahora, eh, como te digo, el cuerpo se va a ir adaptando y cuando resuelva el conflicto la persona, va a volver otra vez el cuerpo a estar en un estado natural, antes de, como si fuera antes de haber presentado ese síntoma. Sin embargo, muchas veces esta etapa de reparación puede ser crítica. Cuando la persona soluciona el conflicto emocional, esa fase de reparación puede durar 3 meses, de 2, 3 semanas a 6 meses, dependiendo qué, dependiendo el impacto emocional de lo que vivió la persona antes de haber resuelto el conflicto. Un impacto emocional grande, pues va a tener una fase de reparación grande y profunda, en la que posiblemente haya dolores muy fuertes, haya subidas de temperatura, haya retención de líquidos, haya resfriados, haya catarro, haya, por ejemplo, dolores musculares, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque se está reparando ese tejido. Es como que utiliza esa etapa del cuerpo para darle mantenimiento, ¿no? Como si se tratara de un vehículo. Entonces, eh, importante darse los mejores cuidados en esa fase de reparación cuando la persona ya tenía el conflicto emocional. Hay que estar bien al pendiente de esa fase, porque hay fases, hay momentos muy, muy críticos donde pues hay dolor y demás. Entonces, ahí sí puede ser por medios físicos, como por ejemplo bajar la temperatura con un trapo húmedo, algún baño con agua fría. Eso ayuda bastante, ponerse hielo en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué en la cabeza? Hay un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque hay una parte del cerebro que es la que comanda el tejido afectado, que tuvo, por decirlo así, un cortocircuito. Entonces hubo ese cortocircuito y ante ese cortocircuito el cuerpo presenta una reparación del tejido. Ahí va a haber digamos, esa área va a tener un edema, una concentración de líquido. ¿Por qué? Pues porque se está reparando. Entonces, durante las noches, ya cuando uno está en fase de reparación, puede llegar un dolor en la cabeza fuerte, incluso un dolor en el tejido afectado, porque ya se le llama una epicrisis, es un piquito otra vez de subida de energía
que no, tal vez nos va a despertar en la noche, pero ya es parte de la misma reparación. ¿Cuánto puede durar esta epicrisis? De segundos a minutos, ¿sale? Muy bien. Entonces, y hay que poner hielo en la cabeza donde duela, porque eso va a disminuir esas molestias y va a reducir el tiempo en la fase de reparación. Ahí en esa fase de reparación, cada quien puede tomar el medicamento que crea conveniente, ¿sale? Puede, aunque en algunos casos esos medicamentos lo que hacen es alargar la fase de reparación, y si a lo mejor la persona de manera austera, sin tomar medicamentos, se iba a sanar en 3 semanas, en un mes, a lo mejor se va a 6 meses, ¿no? Dependiendo del tratamiento que esté llevando. Y ojo, no estoy diciendo aquí que no haya que tomar algún tratamiento. Obviamente eso lo va a sugerir y lo va a recetar el especialista. ¿Sí? Muy bien. También es importante considerar para la persona afectada con el síntoma de cáncer, hay que indagar, sí, su historia de vida, pero también cómo fue la etapa cuando él estaba o ella en la barriga de mamá. Porque a lo mejor la mamá vivió situaciones conflictivas, estresantes, muy duras, y que a nadie se las compartió y decidió guardárselas, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones? Por ejemplo, vamos pensando que la mamá de Pedro, de esta persona que vino a verme y que perdió el trabajo y que por eso desarrolló un cáncer de hígado, vamos pensando que cuando él estaba en la barriga de mamá, y digo pensando porque no llegamos a ese punto a ver lo que se le llama proyecto sentido. Vamos pensando que la mamá de Pedro vivió carencias cuando él estaba en la barriga, y a lo mejor su marido, el papá de Pedro, pues no estaba presente, y la mamá pues buscaba ahí con las vecinas, con su propia madre, con amigas, algo de comida pues para ella, ¿no? Y si a lo mejor Pedro tiene más hermanos, pues también para los hermanos de Pedro. Y entonces eso, que Pedro vive en la barriga, aunque está siendo nutrido por la mamá, recibiendo la oxigenación y demás, también esas emociones le son transmitidas y le hacen a Pedro que se programe él desde pequeño, desde el embarazo, ¿sale? Con ese pensamiento de miedo a quedarse sin comer. Y también, aparte de lo que vivimos en la barriga, hay que prestar atención también a lo que vivieron nuestros antepasados, por ejemplo, nuestros abuelos. En ese sentido, ¿qué tan disponible estaba el alimento en aquel entonces? ¿Se obtenía de una manera fácil o había que trabajar muy duro? ¿Y qué tal si ya cuando tenían el alimento lo perdían? ¿No? Entonces, esas historias sí es bien importante porque nos da claridad. A Pedro, por ejemplo, le pudiera dar más claridad el saber lo que mamá y papá vivieron cuando él estaba en la barriga, y también le puede aportar mucha claridad a su vida el hecho de conocer las historias de sus abuelos. ¿Sale? Entonces, la invitación a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, también es esta, es indagar sobre tu historia familiar, lo que viviste en el vientre materno, porque eso te va a ayudar a tomar conciencia y a liberarte. ¿Sale? Muy bien. Eh, ¿Qué más? Pues nos vamos a ir a recomendaciones prácticas para la parte de la sanación. 1. Reconocer las emociones guardadas. Hazte preguntas como: ¿qué conflicto emocional no he querido enfrentar? ¿O qué resentimiento o tristeza sigo guardando? ¿Sale? Entonces, hazte estas preguntas porque puede que lleves arrastrando situaciones del pasado, y para el cerebro inconsciente, que es quien toma el 90% de nuestras decisiones diarias, no existe el pasado ni el futuro. Para el cerebro inconsciente siempre es el momento presente, siempre es la actualidad. Entonces, situaciones que quedaron en el pasado, según es olvidadas, pues simplemente lo que van a hacer es salir a la luz.
Y si no les das atención, pues como no podemos estar en estrés tanto tiempo, se van a llegar a somatizar como algún síntoma. 2. Expresión emocional consciente. Escribe cartas donde expreses lo que sientes. Aunque no las envíes, el simple hecho de escribir puede ayudar a liberar emociones bloqueadas. Fíjate, la escritura es un ejercicio bien interesante, bien bonito, muy liberador. Entonces, si tienes resentimiento ante una persona, se vale sentirlo. Si tienes coraje hacia otra persona, se vale sentir ese coraje. Incluso si es coraje hacia mamá, hacia papá, hacia un hijo, hacia un hermano, se vale sentir la emoción. 3. Perdonar y soltar el resentimiento. No se trata de justificar lo que pasó, sino de liberarte de la carga emocional que aún llevas contigo, ¿sale? Uno como adulto puede entender que la situación de, de que no estuvo papá en la infancia con nosotros, pues porque papá tuvo que trabajar y demás, y uno como adulto lo puede justificar. Pero siempre hay que verlo desde los ojos del niño, de cuando fuiste niño, cuando fuiste niña, hay que ponerse en los zapatos de ese niño, de esa niña y permitirle expresar lo que sintió y lo que no pudo expresar en aquel momento, ¿sale? Que a lo mejor se sintió solo, se sintió abandonada, se sintió pues sin falta de cariño, sin falta de, sin ser reconocido. Entonces hay que ponernos en los zapatos de esa niña, de ese niño, para realmente sanarlo. 4. Busca apoyo emocional. Hablar con un terapeuta o hacer procesos de descodificación puede ayudarte a descubrir qué emociones están detrás de ese síntoma. Te sugiero ahí acercarte a personas que, que te puedan acompañar en esta parte emocional. 5. Reconectar con la alegría y el propósito de vida. Pregúntate qué cosas te hacían feliz cuando eras niño. Vuelve a incluir en tu vida actividades que te llenen de energía positiva. Por ejemplo, he visto chicas que dicen, pues me volví a comprar patines y ya estoy patinando. Me metí a clases de pintura porque recuerdo que me gustaba pintar y lo suspendí y ya estoy pintando de nuevo. 6. Sanar relaciones familiares o cerrar ciclos, eso te puede ayudar. Si hay relaciones que te generan dolor, busca maneras de sanar, ya sea a través de la conversación, la terapia o el simple acto de soltar. Muy bien, esas son recomendaciones que te pueden ayudar a sanar la parte de las emociones que han llegado a manifestar esos síntomas de cáncer. Entonces, visto desde esta perspectiva, el cáncer simplemente viene a ayudarte, es una adaptación de tu organismo ante la situación estresante que estás viviendo. Entonces, toma conciencia de lo que estás viviendo y toma acción. ¿Qué acción? Estas que te acabo de comentar. Si hay temas sin resolver, platica con las personas con las que tengas temas, ¿no? No quiere decir que vuelvas a ser el mejor amigo de aquella persona o que vuelva a haber la mejor relación del mundo con la persona con la que te enemistaste, pero sí que cuando la vuelvas a ver, la saludes y seas cortés con ella, porque te nace serlo, no porque tengas que serlo, y que no te genere ya conflicto, ¿sabes? Eso es lo más importante. Muy bien, pues hoy hemos explorado cómo el cáncer puede estar relacionado con emociones profundas no resueltas, desde el resentimiento y la tristeza hasta conflictos de identidad. Cada síntoma es una oportunidad para escucharnos y hacer cambios que nos acerquen a la sanación. Es decir, nuestro cuerpo se convierte en esa herramienta que nos ayuda a actuar en congruencia. Si deseas profundizar en este tema, o necesitas acompañamiento, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Octavio Camarena, Biodescodificación en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, ¿sale? Ahí y te dejo mi teléfono celular, donde puedes contactar por WhatsApp 3315 13 49 50. 3315 13 49 50, ¿sale? Tus comentarios serán contestados. Hoy no alcancé a meterme a la página para ver los comentarios, pero con todo gusto los estaré revisando al término de esta sesión.
los contestaré y si hay algún síntoma que deseas que abordemos desde la parte emocional, con todo gusto la abordamos en el siguiente programa. Te mando un abrazo y agradezco a las personas de Valora Radio y a Fabi y a Ariel que están allá en cabina y que gracias a ellos tuvimos la oportunidad de transmitir este programa del día de hoy. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.